Hola, muy buenas. George Martin planeaba hacer un salto temporal tras Tormenta de Espadas, antes de lo que iba a ser su cuarta novela de Canción de Hielo y Fuego, Danza de Dragones. Esa temporal no sucedió, la historia sucede meses después, en el cuarto libro después del tercero, y eso ha impactado mucho a la historia que conocemos, y no solamente eso, sino al proceso de escritura, por ejemplo, de Vientos de Invierno. Es un tema muy complejo, así que ¡vamos con ello! Bien, George Martin ha manifestado en muchas ocasiones, especialmente si le leemos prácticamente cualquier entrevista, entre el año 99, 2000 y 2001, en que contaba que la historia no había evolucionado de la manera que él pensaba. Básicamente, cuando planteó la saga, que empezó siendo una trilogía y luego se fue extendiendo, eso ya lo hemos hablado en otros vídeos, de cómo de 3 libros pasaron a ser 7, o incluso podrían llegar a ser más. Repito, tengo un vídeo que enlace en la descripción, un vídeo ya antiguo, pero bueno, Martin, cuando estaba terminando Tormenta de Espadas, o justo acaba de terminar de publicar Tormenta de Espadas, él veía que la historia no se había desarrollado tal y como tenía en su cabeza. Él dice en esas declaraciones que no pensaba contar miles de páginas de personajes que tuvieran 10 años, 12 años. Él querría que los personajes crecieran a lo largo de la historia, que por ejemplo un capítulo sucediera un mes, el siguiente capítulo sucediera 2 o 3 meses después. Sin embargo, la historia que conocemos está realmente comprimida. Enlazo debajo en la descripción la cronología completa de la saga, tal y como la hemos en unos análisis que hizo un chico en vuestros.org, que los tenemos recopilados en los terrenos, pongo enlace en la descripción, y básicamente lo que os dais cuenta es que toda la historia pasa entre el 298 y el 300. Sí, alguna cosa en el 297, pero en general el grueso de la historia pasa, en 3 años pasan 5 libros, hablando en plata, y pasa lo que serían más o menos 2/3 de la historia de Canción de Hielo y Fuego. Eso quiere decir que el otro tercio, como muchísimo, se podría extender 2 años más. Eso implica que los personajes terminarán la historia siendo muy jóvenes. Bran se convertirá en el rey más allá al final de la historia siendo muy joven. Sansa va a hacer unas cosas políticas siendo no una niña, pero una adolescente. Bueno, Jon Nieve, que fue nombrado comandante de la Guardia de la Noche con una edad que a día de hoy no puedes ni comprar alcohol, es que no puedes prácticamente ni salir de casa sin permiso paterno. O sea, muy muy joven. Arya Stark tiene una trama oscurísima, profundísima, que incluso ya veremos, por ejemplo, no voy a entrar en detalles, pero el capítulo de Mercy de Vientos de Invierno tiene ya un componente, no sé si la palabra es sexual, pero sí sensual desde luego, y es una niña. O sea, no. Entonces, las edades de los personajes no cuadran del todo con los sucesos que les están pasando. ¿Por qué? Porque George Martin está llegando a esos puntos vitales de los personajes que él tenía en su cabeza hace años, cuando estaba plantando esa historia, pero ha llegado en un momento en que las edades de los personajes, yo lo he dicho más veces, me parece un error de Martin y no son creíbles. Creo que Martin, si pudiera ahora mismo reempezar las sagas de cero, hubiera puesto a los personajes, sobre todo a los niños, a los más jóvenes, también a todos, pero sobre todo a los niños, 2, 3, 4 años más. El capítulo de verdad no entendéis, pero el capítulo de Arya de Vientos de Invierno, Mercy, que ya cuando se anuncie Vientos de Invierno ya he dicho que me dedicaré a vídeos específicos de cada uno de los capítulos de Vientos de Invierno que ya conocemos. Ese capítulo no está pensado por una niña que tiene 12, 13 años, no. En cambio, de una persona de 17, 18 te lo crees. El capítulo de Alayne de Vientos de Invierno, el capítulo de Sansa, es que una chica de 19 años te lo crees. Una chica de 14, pues hombre, te lo puedes creer, pero hay alguna serie de comportamientos, una madurez, un conocimiento de su cuerpo, de su mente, de cómo manipula a los demás, que no son creíbles con una persona de 14 años. ¿Por qué? Porque ese capítulo básicamente lo escribe Martin cuando pensaba que iba a haber un salto temporal tras Tormenta de Espadas. Por ejemplo, en el caso, o más fácil aún, esto está dicho por Martin. El capítulo de Arya de Vientos de Invierno, el que ya conocemos, el de Mercy, que repito, no voy a hacer spoilers, lo que os digo es que George Martin dijo que era el primer capítulo que tenía pensado escribir sobre Arya Stark tras el salto temporal, es decir, cuando Arya Stark tuviera 5 años más. Y resulta que ese capítulo no sucede cuando Arya tiene 5 años más del final de Tormenta de Espadas, sino cuando tiene
6 meses, como muchísimo un año, después de los sucesos, después de Tormenta de Espadas, porque recordemos, antes del capítulo de Arya de Vientos y Hielo, vienen los capítulos de Arya, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Arya Stark es el único personaje de las novelas que tiene punto de vista en todos los libros de la saga. Aquí hablando de favoritismos, pero bueno. Entonces, básicamente lo que sucede es que las edades no nos cuadran. Las edades no nos cuadran y el propio escritor de la historia es el primero que se da cuenta que las edades no cuadran. Por eso, George Martin planeó hacer un salto temporal. Y ahora voy a explicar por qué finalmente existió hacerlo. De todo el tema de salto temporal, antes de que yo me ponga a hablar, si queréis leerlo, en los terrenos tenemos un especial, que enlace en la descripción, por supuesto, con diversos artículos hablando del salto temporal que jamás sucedió, el origen de todo esto, básicamente lo que estás explicando en el vídeo, pero con citas de Martin en plan bien, y un ensayito muy chulo sobre cómo Aegon es un poco el personaje de Aegon es un poco un análisis metanarrativo de esto, y el artículo de esta semana de la reescritura de George Martin, en el cual se habla, teniendo en cuenta el capítulo de Cersei y de Festín de Cuervos, como de publicado en 2005, de leído en 2001 a publicado en 2005, las enormes diferencias que hay, y vienen también vinculadas a ese salto temporal que, como todos sabemos, no sucedió. Básicamente, el pensamiento de Martin es, si habéis escuchado lo que he dicho, os habéis dado cuenta de que digo, bueno, el salto temporal tiene que suceder para que la historia sea creíble, es decir, Arya, Sansa, Bran, o sea, si pensamos ya en un paradigma que hace un año ninguno imaginábamos, o hace un año y medio, que Bran sea el rey al final de la historia, Bran no puede ser rey siendo tan pequeño, ¿no? Yo recuerdo que cuando salió ese capítulo dijimos, bueno, a ver cómo pasa esto en las novelas, tenemos dudas que esto sucede en las novelas, porque Bran es muy pequeño, entonces a todos nos parecía lógico que hubiera un salto temporal. ¿Qué es lo que pasa? Martin explica que el salto temporal funciona muy bien para unos personajes, pero funciona muy mal para otros. Y fijaos que mencionaba, o sea, como personaje funciona bien, evidentemente Arya funciona muy bien, Sansa funciona muy bien, Bran funciona muy bien. Bran puede estar 5 años en la cueva del cuervo de 3 ojos, alejado del mundo, aprendiendo conocimientos antiguos, técnicas arcanas, cómo conectarse con los ancianos, cómo poder ver a través de los cuervos. Hay una sugerencia en las novelas que yo no me había dado cuenta, y es que básicamente sugiere que incluso un verde evidente podría haber incluso donde no hay ancianos. De verdad es... Yo pensé que, o sea, cuando en la serie Bran se teletransporta a sitios en plan bastante aleatorios y como se pone a pasear por ahí, realmente en las novelas, ya digo, no, si te ves el último capítulo de Bran, o sea, los 2 últimos capítulos de Bran de Danza de Dragones, tampoco tiene muchos, hay algún fragmento que te da a entender de que te puedes ver gracias a los arcianos, no solamente cuando hay un arciano delante, sino también, de alguna manera, aunque no haya un arciano delante, podrías contemplar esa escena, ¿no? Yo creo que sería vincular el poder de los arcianos con el de los animales que puedes controlar, algo así. Pero vamos, la idea es que, o sea, el poder de Bran puede desarrollarse hasta unos extremos que ni imaginamos prácticamente. Entonces, pues Bran, 5 años de entrenamiento, le funciona muy bien. Pero decía George Martin, y lo explica además de manera muy clara. Si pasan 5 años para Bran, también pasan 5 años para Cersei. O sea, aquí pasan 5 años para todos. ¿Y qué pasa? ¿Va a estar Cersei 5 años en Desembarco del Rey en un tiempo que no nos han contado, y a partir de los 5 años contamos lo que pasa? Y contaba George Martin muy bien. Claro, yo puedo decir, abro un capítulo de Cersei Lannister reflexionando, estos 5 años hemos tenido 6 manos del rey, y este intento de conspiración, y esta vez casi me asesinan, y ahora empieza la historia. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos procesos que ha habido estos 5 años previos los cuento mediante flashbacks. La historia no funciona bien así. Además, a George Martin no le gusta contar cosas así. No son del todo adecuadas. Y decía otro ejemplo, además, que de un personaje que es un niño Stark. Jon Nieve decía, no puedo contar la historia de Jon Nieve diciendo, Jon Nieve lleva 5 años siendo el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, no ha pasado nada, pero ¡ay! Justo ahora empiezan a pasar cosas. ¡Qué curioso! 5 años que no ha pasado nada, pero ahora ya, ojo que vienen los salvajes, ojo que tal, estáis hasta aquí 5 años tomando té conmigo. A ver, no, o sea, no es creíble esa historia, ¿no? Entonces, hay personas a las cuales les funciona muy bien y personas a las cuales les funciona muy mal. Y decía que se acabó volviendo loco de tener que reescribir esto de en Desembarco del Rey, contar un flashback de lo que pasó hace 3 años y luego lo que pasó hace 4 años, o Tyrion Lannister recordando que la había intentado asesinar y luego no. Decía más Martin que él no quería hacer flashbacks, quería hacer como recuerdos. Pero que al final eso, como escritor, yo digo, ya sabéis, yo no soy escritor, no tengo esa capacidad para escribir libros, yo redacto y comunico, pero no soy escritor.
Entonces valoro mucho a los escritores y valoro muchísimo a un escritor como George Martin. Entonces decía que él como escritor no se sentía capacitado para hacer de manera creíble personajes hablando durante capítulos y capítulos de lo que habían pasado durante 5 años con estos recuerdos. Entonces Martin decía, no, esto no funciona para mí. La consecuencia de ello, la decisión que tomó fue no hacer esa temporada de 5 años. Realmente ninguna decisión era buena. Y yo creo que, como he dicho antes, creo que ninguna decisión es buena porque se basa en el error inicial de hacer a los personajes demasiado jóvenes. O el error no subsanado de que la historia en las primeras novelas, sobre todo diría en Juego de Tronos y en Choque de Reyes, sucedía de manera tan consecutiva. Sí. Juego de Reyes, Choque de Reyes y Tormenta de Espada realmente es un solo libro, que el primer libro se va haciendo tan largo que se convierte en 2 libros, el segundo se acaba convirtiendo en el tercero. Cosa que siempre menciono, George Martin dice que tenía escritos todos los capítulos de Tyrion de Tormenta de Espadas cuando se publica Choque de Reyes, porque se había puesto a escribir, uno que escribió tanto que dijo, pues termino aquí este libro, lo llamo Choque de Reyes y con los restos y un poco más que escriba, publico Tormenta de Espadas. Realmente la capacidad profética de Martin para escribir desde 1993 al año 2000 o 1999 es asombrosa, ¿no? Para sacar, porque Juego, Choque y Tormenta se publican tan seguidos por todo lo que escribe. Es maravilloso lo que escribe, pero el error entonces es, si has cometido previamente el error de hacer a los personajes demasiado pequeños, podría haber hecho que la historia se desarrollara con un mayor lapso de tiempo entre tantas cosas. Podría haber hecho que Ned Stark hubiera estado 1 año y medio investigando ese Desembarco del Rey. Ned Stark, Jon Nieve 1 año y medio en el muro, pues básicamente sin hacer nada. Porque el que largo de Jon Nieve en Juego de Tronos en el muro es bastante, en fin, crecimiento personal, pero no le pasa gran cosa, hasta que al final pues hace el juramento de la guardia y aparece el ataque de los espectros, ¿no? Bueno, pero podía haber mantenido durante 1 año y medio la trama de Desembarco del Rey. Bueno, pues es en plan que Tywin Lannister todavía no empiece a atacar cosas, que claro, pero ya hay un catalizador de la historia que es cuando Catelyn Stark toma prisionero para juzgar a Tyrion Lannister después de la información manipulada de Meñique. Entonces, ya has puesto la trama de Meñique en marcha muy pronto, pues ya con Tyrion secuestrado podías haber hecho igual un intento de paz, que Tywin Lannister todavía no se hubiera dedicado a quemar y a atacar Poniente y a destrozar las tierras de los ríos. Entonces eso no hubiera provocado otros sucesos de Desembarco del Rey o acelerar los procesos en el cual Jaime y era Ned Stark. Choque de Reyes podía haber hecho que la guerra de Choque de Reyes se hubiera prolongado mucho más en el tiempo, que fue una guerra mucho más lenta, que igual cuando Renly muere, Renly hubiera muerto como pasado 1 año y medio, que hubiera sido muchísimo más lento el avance de Robb del sur al norte, el avance de Renly del sur al norte, desde Alto Jardín hasta las Tierras de la Tormenta, más que de sur al norte, de sur a sureste, y sobre todo mucho más lento el avance de Robb Stark en este caso de este a oeste, de las Tierras de los Ríos a las Tierras de Occidente. Mucho más tiempo, por ejemplo, Arya estar viajando con la montaña o estando en Harrenhal. Claro, esta trama sufriría, hacer el viaje mucho más lento, igual de Arya. La trama de Sansa, la trama de Tyrion en Choque de Reyes y Desembarco del Rey, pues sí la puedes prolongar en el tiempo porque al final están ahí esperando a ver qué pasa con la guerra en otros lugares, ¿no? Quizás Choque de Reyes hubiera sido el mejor lugar en el cual se hubiera podido estabilizar la situación durante más tiempo, que el libro hubiera durado 1 año y medio, 2 años, y que de esta manera los personajes se envejecieran más. Theon Greyjoy atacaría mucho más tarde. Theon Greyjoy se pasaría 1 año, 8 meses o 10 meses en Pike antes de que Baron decidiera atacar el norte y tomar Invernalia, ¿no? Bueno, se podría haber hecho así. Como veis, es una historia que yo creo que quizás no hubiera sufrido tanto. La segunda mitad de Tormenta de Espadas es bastante frenética, pero bueno, igual la primera parte se podría haber prolongado más en el tiempo. Imaginemos Jon Nieve estando 1 año casi con los salvajes antes de escalar el muro y más adelante volver a la Guardia de la Noche. La trama en Desembarco del Rey antes de la boda púrpura de la muerte de Joffrey también podría haberse prolongado igual 1 año, 1 año y medio. Robb haciendo campaña en las tierras de Occidente, volviendo a Aguas Dulces antes de la boda roja, igual también 1 año, 1 año y medio. Stannis más tiempo rumiando en Rocadragón. Yo creo que Tormenta de Espadas también, la primera parte del libro podría haberse, pues eso, que hubieran pasado más meses, hubiera pasado 1 año, 1 año y medio en esa trama en lugar del poco tiempo que pasa. Por supuesto, Daenerys es la más fácil, porque Daenerys, como está en el este, es una historia totalmente separada de las demás. La de Jon también, pero la de Jon, como hace la Tormenta, se reúne con Stannis
ahí se junta un poco con la trama política de Poniente, pero Daenerys está en su mundo. Daenerys puede estar en Karth 2 años y no pasa nada. Daenerys puede estar 3 años en Karth. Es que en Karth no pasa nada, puede estar ahí 3 años hasta que de repente un día va a la Casa de los Eternos, tiene sus revelaciones y se va. Luego yo creo que sí que los Tormenta de Espadas tendrían que suceder de manera un poco más consecutiva, pero también podría ser tomarse más meses, un año de campaña en la Bahía de los Esclavos, ¿no? Igual algún aquí experto historiador o con experiencia logística me dice, bueno, es que la logística de mantener un ejército durante un año, bueno, hasta que si acaba de conquistar Astapor, pues tiene la ciudad al lado, ¿no? Que le proveerá de recursos, ¿no? En Karth Daenerys no tiene un ejército que mantener, entonces, bueno, que Daenerys no es problemática en absoluto. Se podría haber alargado de manera, voy a decir, artificial, se podría haber alargado la trama de Poniente y de esos. Yo creo que en Choque de Reyes y en Tormenta de Espadas, por lo que he comentado, también en Juego de Tronos, como he dicho antes, de una manera más natural. Y de esta manera los personajes serían más mayores y no hubiera esta urgencia o esta necesidad que sintió Martin de hacer esa temporal que, como sabemos, no sucedió. Y bien, y tras ver cómo podría haber Martin jugado con estos tiempos para no estar esa temporal, llegamos al punto en que eso no sucedió así. La historia que conocemos pasa todo muy acelerado, muy consecutivo, del 198 al 300, y los personajes son muy pequeños. Y Martin, como he dicho antes, necesita hacer un salto temporal. Ahora bien, por lo que he dicho también antes, Martin decide no hacer el salto temporal y nos encontramos ante el drama, ante el dilema de que los personajes, como he dicho, son demasiado jóvenes para algunas cosas y el salto temporal de 5 años de entrenamiento que les hubiera venido bien no ha sucedido. A partir de ahí, lo que voy a reflexionar ahora es cómo impacta esto en Vientos de Invierno. Que puede parecer, o sea, hay múltiples motivos por los cuales no salió Vientos de Invierno. Enlazo en la descripción el texto que yo escribí, versión larga, versión corta, de por qué no ha salido Vientos de Invierno, que lo escribí ya hace 2 años, fijaos lo que ha pasado. Y estamos igual. Vientos de Invierno, seamos francos, no va a salir antes de verano, porque estamos en junio. El libro tiene mínimo 3 meses de proceso desde que Martin lo termina hasta que se ve publicado, hasta que se puede comprar físicamente. Y 3 meses es acelerando bastante el proceso. Yo quiero pensar que el libro no le queda mucho, porque John Martin por algo dijo hace un año que bueno, que él en agosto de este año, para la Worldcon de este año, quería tener el libro listo. Siendo generosos con el lenguaje, podemos deducir que el libro listo no quiere decir el libro debajo del brazo publicado, sino igual un borrador listo, que podría ir con un borrador de 2000 páginas a Nueva Zelanda, que ese borrador sería luego el que estaría editando Angroel para convertirlo en la novela, que finalmente Angroel, el resto de sus editores, Angroel la más desticada, Jane Johnson también edita Martin en Reino Unido, y bueno, sería lo que estuvieran trabajando esos 3 meses para el texto publicado, editarlo, arreglarlo, y luego el proceso físico de imprimir literalmente millones de libros. Si Canción del Fuego ha vendido 95 millones de ejemplares, quiere decir que vas a tener que fabricar en todo el mundo, seguramente en un lapso de 1 año y medio, 2 años, 5, 10 millones, 15 millones de Vientos de Invierno. Y los libros no se imprimen, le das a un botón y el libro está mágicamente al segundo, sino que tardan en hacerse los libros. Entonces, por lo que digo, el libro mínimo 3 meses no nos lo va a quitar nadie desde que Martin termine el libro, y a fecha de hoy no lo ha terminado. Ojalá, sería inmensamente feliz como vosotros si te publico este vídeo y Martin anuncia que ha terminado Vientos de Invierno. De hecho, o sea, sería brutal. Pues bueno, y vamos, o sea, realmente no sé qué haría. O sea, llevamos tanto tiempo, 10 años esperando esto, que bueno. El caso es que Vientos de Invierno no sale. Vientos de Invierno, hay una serie de motivos por los cuales no ha salido, que explico en el artículo, pero uno que no explico en el artículo, pero que sugiero, comento y que ahora voy a explicar, es que básicamente es muy difícil escribir una historia y hacerla creíble cuando, como he comentado, las edades de los personajes, de algunos de los mayores protagonistas de la historia, no cuadran y no son coherentes sus acciones con sus edades. Y claro, aquí uno dice, bueno, esto es fantasía, aquí hay dragones, aquí hay zombies de hielo, aquí hay sombras asesinas que matan reyes y luego no hacen más en la historia. Bueno, pero hay una cosa que se llama la suspensión de la incredulidad. Tú te puedes creer que hay unos lagartos gigantes que vuelan y escupen fuego, pero no te puedes creer que un tipo salte desde lo más alto de una torre y se ponga a volar, si nunca se ha dicho que hay una raza de seres voladores en el mundo.
de humanos voladores. No, tiene que haber cosas creíbles. Entonces, la historia actual ya juega bastante con la suspensión de la incredulidad con el tema de las edades de los personajes. Tú te puedes creer que Arya, siendo tan pequeña, tenga estas capacidades como asesina. Bueno, te lo crees. Levantas un poco la ceja y ya está. Pero el desarrollo futuro de Arya, de Sansa, de Bran principalmente, pues ya Martin es consciente de que tiene que escribirlo muy bien para que resulte verosímil. Porque es que vamos a volver a un punto que es muy crítico. Bran, rey al final de la historia. Bran va a ser rey. La persona que gobierne todo Poniente con 12 años, con 11 años, 13 años si acaso. Vamos a ver. O sea, todo Poniente va a estar sometido a un niño de 13 años. Bueno, Jon fue el Lord Comandante de la Buena Noche con 14-15. Robb Stark, que es uno de los mejores generales, se considera. Desde luego tuvo una campaña militar realmente plagada de éxitos en su mayoría con 15-16 años. Bueno, pero Robb es nombrado rey en el norte con 15 años, 14 años. Entonces, bueno, tú te puedes creer esto. Pero levantas la ceja. Yo, lo he dicho alguna vez, yo básicamente ya a estas alturas, cuando veo a los personajes en los libros, cuando leo los libros, yo me imagino a los personajes que no tienen la edad que me dice el libro. Si el libro me dice que tiene 8 años, yo no imagino que el personaje tiene 8 años porque no me parece verosímil. Bueno, la cosa es que Martin, como creador de la historia, como autor de las novelas, quiere que su historia sea verosímil y sea creíble. Y quiere que nosotros lectores podamos leer de manera digerible que Arya Stark efectivamente está haciendo una misión complicadísima de espionaje, asesinato, infiltración, lo que sea, en Bravos, teniendo 12 años, 13 años, 14 años. No tiene 14 años todavía, tiene 13 años. Entre 12 y 13 años tiene Arya Stark en Vientos de Invierno. Pues Martin tiene que escribir eso, y escribir eso es muy complicado. Porque Martin, además lo ha dicho alguna vez, él tiene problemas con... Él decía, el punto de vista más difícil para mí es Bran Stark, porque es muy pequeño. A Rickon Stark no le di punto de vista porque era demasiado pequeño, porque empieza la novela con 3 años. 3, 4 años. Entonces, es difícil ponerse en la piel de una persona de 13 años y escribir. En el caso de Sansa, Arya y Bran, nuestros puntos de vista más jóvenes, básicamente la excusa que pone Martin para que nosotros lectores lo traguemos es, bueno, estos personajes han sufrido tanto, han vivido tantísimas experiencias transformadoras que han adquirido una madurez y unos conocimientos y una inteligencia emocional propias de alguien 3, 4, 5 años, como salto temporal, más mayores. Y lo lees y te lo crees. Pero aún así Martin tiene que escribir eso. Y escribir eso es difícil. Y para mí eso es uno de los retos de Vientos de Invierno. Más reto que no meter nuevos puntos de vista, porque al final, Martin, tú te pones a ver las geografías de todo Poniente y en todo Poniente tienes, donde pasan cosas, tienes un punto de vista. Y hasta puedes tener varios. No hay un lugar de la acción en Poniente en el cual no tengamos un personaje que esté allí o que puede estar y en ese lugar van a pasar cosas. Y si acaso podría ser rollo Casa Austera, que es un sitio en que se dice que ha pasado algo, pero Martin seguramente no lo muestra en las novelas, ¿no? El Cotter Pike le manda esa carta a Jon Nieve preocupado por cosas muertas en el agua. Quizá la historia funciona mejor si no sabemos lo que ha pasado en Casa Austera y no vemos esas cosas muertas en el agua, solamente se nos sugiere como pista, como cosa que nos dé miedo. Eso es enorme, por supuesto que no vamos a ver todo lo que pasa en esos, pero vamos a ver los puntos calientes de esos que afectan a nuestra historia, básicamente a través del viaje de Daenerys y básicamente cuando Tyrion vuelve a Poniente, posible, quizás acompañado por Barristan Selmy, debería más o menos, otro punto de vista en esa zona. Victarion Greyjoy, lo que dure vivo, yo supongo que poco, pues también es otro punto de vista en esa zona. Entonces, bueno, pues este viaje de este a oeste nos va a permitir visitar localizaciones de esos. No quiero un punto de vista en Norvos, sí quiero un punto de vista en Bravos, y ahí está. ¿Quiero un punto de vista en Pentos? Bueno, quiero un punto de vista en Pentos cuando me interesa Pentos, cuando Daenerys Targaryen llega allí y se enfrente con Illyrio o Tyrion Lannister. Entonces sí me interesa Pentos. Lo que está haciendo Pentos ahora no me interesa. Entonces nuestro punto de vista se trasladará allí. No creo que Martin tenga problemas con el hecho de necesito un punto de vista para esto. Creo que Martin dijo en su día, la famosa entrevista, y tengo el vídeo que no hace la descripción, de problemas para haber matado a un personaje que necesitaba,
Pero yo creo que eso no es por tanto por geografía, sino por contar la historia con otro punto de vista distinto. Repito, tengo un vídeo entero hablando de qué personaje podría haber matado a George Martin y le habría generado problemas. No voy a entrar en él, fue más largo y me quedó bastante bien, yo creo, honestamente. Lo enlace en la descripción, ¿no? Pero eso no es un problema, pero las edades de los personajes sí. Y Martin está trabajando en ello, pero no tengo dudas de que le está costando mucho. Por ir cerrando estos temas, creo que George Martin acierta a no hacer el salto temporal de 5 años. Creo al mismo tiempo que Martin falló al no hacer a los personajes más mayores. Creo que Martin podría haber hecho lo que he dicho antes en el vídeo, que Juego de Tronos, Choque y Tormenta de Espadas sucedieran en un lapso de tiempo más largo. Festín y Danza también, pero Festín y Danza son los libros por salto temporal, así que la culpa está en los anteriores. Pero es muy fácil decirlo yo ahora. Es muy fácil. Yo, como digo, Martin, te equivocaste, tienes que haber hecho que pasara Ned Stark un año en Desembarco del Rey resolviendo intrigas mientras Tyrion estaba siendo prisionero en el valle y estaba las tropas de Tyrion Lannister quemando las tierras de los ríos. Es muy fácil decir, no, es que la Guerra de los 5 Reyes tenía que haber durado 3 años. Y 3 años de Renly sube al norte, Stannis sale de Rocadragón, Robb está en el oeste, en Desembarco del Rey están 3 años comiendo palomitas a ver qué pasa. Es muy fácil decirlo, pero porque yo no tengo que escribirlo, colega. No es justo que yo venga ahora a criticar a Martin por no haber hecho que estos primeros años hubiera pasado más tiempo. Porque yo no he escrito esa historia, porque escribir es muy difícil. Yo honestamente, cuando la gente me dice, joder, Martin tarda un montón en escribir los libros, a veces me sale, si la gente lo dice de manera educada, no. Pues si la gente dice de manera muy mal educada, no lo digo, pero me sale responder, pues escríbelos tú, escribe tú los libros, oye, joder, Martin ha tardado no sé cuántos años, oye, escribe tú una saga que venda 90 y pico millones de libros, que te compre los derechos y se convierta en la serie más premiada de la historia, y entonces ya, oye, criticas a Martin, porque como tú eres ya un experto escritor, ya entonces, pues tienes toda la legitimidad del mundo para hacerlo. No respondo así, pero lo pienso muchas veces, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, es que las personas son respetables, las opiniones no son respetables. Es respetable el derecho a tener una opinión, pero hay opiniones que no merecen ningún respeto. Entonces, un tipo que no ha escrito nada en su vida, que no tiene ningún conocimiento narrativo estilístico y que no aporta nada, solo crítica, diga, Martin, muy mal, has tardado 9 años en escribir Vientos de Invierno, 9 años y lo publica este año, qué inútil eres. No, tío, no, esa opinión no es válida porque tú no eres nadie para criticar eso, porque tú no has aportado nada como para ponerte a juzgar. Es como si yo me pongo a hablar aquí de la cría de los mejillones en Sudáfrica y criticar que esta vez han sacado pocos mejillones. Perdona, Javier Marcos, tú no tienes ni la más remota idea de cómo se crían mejillones. No te pongas todas las lecciones a los pescadores de Sudáfrica de cómo se crían mejillones, porque no tienes ni idea, no estás legitimado para hablar del tema. Por supuesto que todos nosotros hablamos de cosas que no sabemos. Yo muchas veces en los vídeos digo cosas y digo, bueno, yo no soy historiador, yo no soy político, yo no sé de derecho, yo no sé de estos temas, hablo desde la ignorancia. Pero yo creo que lo pongo por delante, pero cuando se hacen estas críticas a Martin de, bueno, es que es algo temporal, tienes que haberlo hecho o no tendrías que haberlo hecho, tarda tantos libros. Bueno, ten un poco de empatía, reconoce que escribir un libro no es algo automático, no es algo mecánico. Escribir un libro es un arte. La literatura es un arte. Y es un arte porque es una cosa que requiere de una inspiración, requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho sacrificio, requiere de trabajo constante. Con ser un genio no se escriben libros, hay que trabajar muy duro para ello. Pero hay que hacerlo. Entonces, o sea, es que Sanderson saca no sé cuántos libros al año. Y Rothfuss sacó, Rothfuss no está como Martin, pero... Y otros autores sacan libros con más frecuencia que Martin y... Bueno, me parece genial. Y no los he leído la mayoría de esos libros y posiblemente estén muy bien y si los leyera me gustarán mucho. Esos autores sí, esos autores. Que llegue Sanderson y Sanderson diga, George Martin es un escritor muy lento. Bueno, Martin es el mismo que dice que es un escritor lento, lo cual ya es discutible en cuanto a medias de páginas publicadas por año, pero bueno. Si Sanderson dice, George Martin, puedes escribir con más velocidad. Joder, Sanderson, tú sacas un libro que vende bastante bien, que en general gusta cada año. Puedo no estar de acuerdo contigo, pero oye, tienes toda la legitimidad del mundo para opinar de este tema. Que Pepito Pérez, que no ha escrito nada en su vida, que ha leído mucho, sí, pero que él lo que es producido de la cultura no ha producido.
repito, no es igual hacer una crítica razonada que el insulto, que qué tonto eres, qué inútil eres, que no has sacado el libro, que no has usado temporada de 5 años, que has hecho fatal las áreas de los personajes. No es igual una cosa que la otra. Y no quiero tampoco entrar ahora en temas actuales, ahora que vemos que hay, por ejemplo, muchas protestas en todo el mundo por tema racial, cosas que no quiero entrar ahí, pero la cosa es que todo el mundo opina. Pues oiga, tu opinión igual no es igual tu opinión que la mía y no merece el mismo respeto sobre un tema la opinión de alguien que ha sido oprimido de la opinión de alguien que no. Todos tenemos derecho a opinar. Pero ojo, que hay opiniones y opiniones, ¿eh? Y tú mereces todo mi respeto. Ahora, tu opinión igual no me merece ningún respeto, porque tu opinión es una basura. Entonces, en este vídeo, que lo que he hecho es básicamente explicar un poco el salto temporal, por qué sucede, el que yo creo que es un error de Martin, digo, bueno, yo critico a Martin, pero critico a Martin partiendo desde la inferioridad, partiendo de que yo no he producido nada relevante en mi vida, ni muchísimo menos comparable a lo que ha hecho Martin, vamos, no, ni lo voy a hacer, ni creo que nadie de mis ancestros lo haga, ni de mis descendientes. Critica desde la humildad, critica desde el respeto. John Martin, te has equivocado en las ideas de los personajes, pero John Martin, es muy fácil decirlo porque yo no soy escritor. Quiero dejarlo claro, quiero dejarlo aquí, quiero no extenderme más, pero solamente eso. La crítica es legítima, Martin se ha equivocado con cosas de la historia, pero esa crítica hay que hacerla desde el respeto, y que, como dice el refrán español, es muy fácil ver los toros de la barrera, es muy fácil ver las cosas del otro lado. Cuando estás ahí, cuando estás escribiendo una historia, verás las cosas de otra manera y seguro que todo no nos parece ni mucho menos tan fácil. Y nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por darle me gusta en el vídeo, muchísimas gracias por compartir el vídeo, muchísimas gracias por suscribiros al canal, saludos especiales a los nuevos suscriptores. ¿Qué puedo deciros? Cuando llegue a 15.000 suscriptores habrá un directo de este canal. Posiblemente antes de final de mes, tendremos un directo, primer directo de la canción continúa. Ya lo veremos, pero ya os voy avisando, que por supuesto avisaremos y tal cuando sea, pero que hace la idea de que posiblemente tengamos un directo de la canción continúa, que bastante gente nos lo ha pedido, que puede estar muy guay. Y de verdad, nada más, cuidaos, porque el coronavirus parece que se ha acabado, pero del todo no. Y en cualquier caso, no es igual la situación en España, que parece la emergencia sanitaria controlada, que en otros países donde no lo está. Brasil, por ejemplo, está mal. Yo sé gente que ve mi canal en Estados Unidos, no están del todo bien. Inglaterra tampoco están del todo curados. La emergencia sanitaria parece que se ha terminado, pero como digo ahora viene la crisis que viene después, que va a ser económica, y como hubiera un rebrote, que Dios quiera que no, en otoño, ya ni veamos. Pero bueno, cuidaos mucho, proteged a los vuestros, quereos mucho y quered a los demás, porque está muy bien cuando la gente lo pasa mal, querer a los demás. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.